Hola mis chicos y chicas del canal de apreciación literaria. Aquí el canal donde encuentras todo para los amantes de la literatura. El día de hoy les traigo un super tema, el género narrativo. ¿Qué es el género narrativo? ¿Qué significa esto? Bueno, como lo dice la palabra narrativo, viene de narrar un hecho central, es decir, contar o relatar, si no entiendes lo que es narrar. Aquí vamos a contar una historia, vamos a narrar un problema, vamos a decir algo. Tiene que contar algo, en definitiva. Ahora muy bien, este género se divide en unos subgéneros que son relato, mito, leyenda, fábula, cuento y mi favorita, novela. Ahora, les tengo que hablar también de las inmensas características que tiene este género narrativo. Pero antes de hablarles de estas características, los voy a dejar con una presta. Antes de... Pero antes de contarles cuáles son estas características, los voy a dejar con una pieza exquisita. Un poema de Pablo Neruda, para ustedes. Bueno, ahí viene el poema y después del poema volvemos. Hola, nuevamente aquí estamos hablando de las características del género narrativo. El género narrativo debe tener un autor, la realidad, el lenguaje, el conflicto y la multiplicidad del discurso. ¿Qué quiere decir esto? El autor. Él es importante porque es quien escribe, quien cuenta la historia. Pero esto no quiere decir que la historia se trata del autor. Aunque muchos autores, esto va ligado con la realidad, toman su realidad para escribir sobre lo que viven, ven o imaginan, no quiere decir que el autor vaya a escribir una novela, por ejemplo, de sí mismo, que Pablo Neruda vaya a estar, hola, soy Pablo Neruda, tengo 1,50 m. No, para nada. Pablo nos va a contar historias de amor que él cree que son posibles en esta sociedad. O bien puede ser un relato de qué? Del imperio más grande del mundo, el Maya o el Inca. Entonces, el autor es importante porque nos va a contar la historia, pero no va a basar la historia en él. La realidad es importante. ¿Por qué? Porque muchos de estos nuestros autores o basan sus escritos completamente en la realidad que vivimos o lo basan en una realidad opuesta o utopía de lo que sería la sociedad. El lenguaje. El lenguaje tiene que ser siempre uno muy descriptivo, es decir, muy minucioso. Tiene que contarnos paso a paso la historia. Nos tiene que hacer sentir dentro de la historia. Que tú estés leyendo y te sientas en ese bosque o en esa playa, que sientas el miedo, que sientas la angustia o el dolor que nos quiere transmitir a través de lo que está escribiendo el autor. El conflicto. No hay historia sin conflicto. Esa es la razón de ser de la historia. Siempre hay algo que contar que tenga un conflicto, donde haya un problema que nos atraiga a los lectores. La multiplicidad del discurso. Esto es lo mejor del género narrativo. ¿Qué es la multiplicidad del discurso? Que el discurso no tiene que ser solo de historia, que no tiene que ser solo de amor, que no tiene que ser solo de terror. No, puede ser todos al mismo tiempo. Puedes escribir de lo que quieras, puedes narrar, contar lo que quieras. Ahora, hay 3 puntos muy importantes que tengo que decirles sobre el género narrativo. Pero no se los voy a decir sin antes ponerle este hermoso fragmento que les voy a traer a continuación de un icónico de todos los tiempos. Vamos a ver quién lo reconoce. Bueno, ahí viene. Y después. Hola mis amigos, ¿qué les pareció? ¿Les encantó, no? Yo lo amé desde que lo conocí, desde pequeña. ¿Quién no creció de los 90 o 80 con la pobre viejecita? Esa pobrecita que nos dio tanta tristeza a todos a pesar de que no era tan pobre, ¿no? Bueno, continuemos. El inicio, nudo y desenlace son los 3 puntos fundamentales para una buena historia que vayas a contar, narrar o relatar. ¿Por qué? Todo tiene un inicio. Si tú vas a tomar una elección, un camino, todo camino tiene un inicio, ¿cierto? Es el principio de todo. ¿Cómo empieza lo que vas a decir? Todo tiene un inicio. Eso está más que claro. Ahora, el nudo. Este es quizás el más importante de los 3 pasos, diría yo. Aunque todos van ligados en realidad. Porque ¿cómo puedes llegar al problema? Sí, el nudo es el problema. El nudo es la discordia. El nudo es el conflicto de la historia.
El nudo es porque él no me ama. El nudo es cuando Caperucita se vio con el lobo en el bosque. Ese es el nudo. Ahora viene el desenlace. ¿Qué pasó? Después de que Caperucita se dejó acompañar del lobo, ¿qué le pasó a Caperucita cuando entró con el lobo a casa de su abuela? ¿O qué le pasó a esos amantes en la guerra? Ese es el desenlace, el saber qué pasa con el conflicto, el saber la resolución del conflicto, el si el conflicto tendrá o no un final feliz. Bueno, esto fue todo por hoy en Géneros Narrativos. No olviden suscribirse y darle me gusta si les gustó este video y nos vemos muy pronto para contarles uno a uno los subgéneros que tiene el género narrativo. Ajá, pero no crean que me voy así. Les voy a dejar esta pieza exquisita, una de las mejores obras de teatro de todos los tiempos para ustedes. Nos vemos a la próxima.